Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 6 al 11. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico: «Levántate y ponte ahí en medio». Él se levantó y se quedó en pie. Jesús le dijo: «Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir?» Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre: «Extiende el brazo». Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la misma línea del Evangelio del sábado pasado, nos presenta Lucas un caso que es verdaderamente aberrante. Un hombre con el brazo derecho paralizado. Jesús, en la sinagoga que iba allí a enseñar, siente compasión de este hombre y desea ardorosamente poderlo sanar. El problema es que es en día sábado, el día de descanso y sagrado para el pueblo de Israel. Nos dice el evangelista Lucas, rico en detalles, que los fariseos estaban literalmente al acecho para ver si Jesús efectivamente lo curaba en día sábado y encontrar de qué acusarlo. El dolor de Jesús no puede ser más grande. No se puede llamar hombre de Dios, no se puede ser un hombre religioso si anteponemos una ley a rajatabla de manera absurda y autoritaria por encima del bien, el bien supremo de devolverle la salud y la sanación a un ser humano. Jesús, que siempre fue un hombre tan libre, que como decíamos el sábado, mira siempre lo esencial de la vida, que es el amor, el servicio, la misericordia, lo puso en medio de la asamblea litúrgica en la sinagoga y preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar a un hombre o dejarlo morir o dejarlo enfermo y con su dolor? Dice que la gente guardó silencio y Jesús, mirando en torno de él a todos, le dice al enfermo: extiende tu brazo, y lo sana. La reacción no puede ser más desconcertante de parte de los fariseos. Lejos de alegrarse, porque hay un hombre con poder, con unción para sanar a los paralíticos, porque es capaz de devolver la salud y la paz del corazón, nos dice que se pusieron furiosos, según las palabras del evangelista Lucas, y discutían qué tenían que hacer con Jesús, cómo acabar con él. Esto nos muestra lo que es un hombre con luz, con claridad en su corazón que ve lo esencial, y lo que es un hombre ciego en su corazón, incapaz de reconocer que lo esencial de la vida es el servicio al hombre. Hoy damos gracias a Jesús porque nos enseñó que no nos podemos esclavizar de convenciones humanas, de tradiciones de hombres, de leyes absurdas, que por el contrario hay que servir al ser humano. Cuando uno escucha el discurso del Papa Francisco, cuando uno mira y lee la última carta encíclica Laudato Si, alabado seas, reconoce el poder de su palabra cuando afirma que un sistema económico no puede explotar al hombre y que los países más ricos están en una deuda ecológica con los países más pobres, de donde han sido extraídos en grandes cantidades recursos naturales. Cómo las leyes económicas, y en la misma línea de la reflexión del sábado pasado, explotan las sociedades, oprimen al hombre. América Latina conoció el famoso libro del escritor Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. ¿Quién no reconoce que es un estudio sesudo, documentado, donde de alguna manera se ve la explotación de las grandes economías en desmedro de nuestros países subdesarrollados?
y sin caer ni mucho menos en la tentación de un discurso con resentimiento social, que no se trata de eso y el Evangelio está por encima de todo ello, nos muestra cómo nuestra economía hoy día es especialmente dura. Me impresiona los discursos también del Papa Francisco, cuando concretamente en Lampedusa, esta isla al sur de Sicilia, en Italia, y con ocasión de uno de los primeros naufragios en el mar Mediterráneo que conoció en su pontificado Francisco de inmigrantes africanos hacia el sueño europeo, les dice que no nos podemos encerrar en burbujas de jabón, que no podemos dar la espalda al dolor de los necesitados, que esas economías más pudientes, más poderosas, más acomodadas del primer mundo, y hablaba a la vieja Europa, no puede dar la espalda al dolor de tantos inmigrantes que buscan una oportunidad de trabajo y de una mejor vida en un país europeo. Son las leyes económicas, son las leyes anti-inmigración, son las leyes de los hombres. Hace 2000 años una ley religiosa no se puede curar en sábado. Ahora es una ley económica, una ley política, una ley de migración. No se pueden recibir migrantes en nuestro continente. La historia, con distintos nombres y personajes y en distintos ámbitos, ya no el religioso sino el económico, se repite. Y Jesús nos vuelve a decir: el hombre es dueño del sábado, el hombre es dueño de la ley. El hombre es la criatura superior a la que se debe servir. No son las leyes económicas las llamadas a dominar, a oprimir, a esclavizar al ser humano. Señor, dame la sabiduría para vivir en lo esencial del Evangelio, el servicio y el amor. Amén. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz.
dogmas, de tradiciones de hombres, de leyes absurdas, que por el contrario hay que servir al ser humano. Cuando uno escucha el discurso del Papa Francisco, cuando uno mira y lee la última carta encíclica Laudato Si, alabado seas, reconoce el poder de su palabra cuando afirma que un sistema económico no puede explotar al hombre y que los países más ricos están en la deuda ecológica con los países más pobres, de donde han sido extraídos en grandes cantidades recursos naturales. Cómo las leyes económicas, y en la misma línea de la reflexión del sábado pasado, explotan las sociedades, oprimen al hombre. América Latina conoció el famoso libro del escritor Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, quien nos reconoce que es un estudio sesudo, documentado, donde de alguna manera se ve la explotación de las grandes economías en desmedro de nuestros países subdesarrollados, y sin caer ni mucho menos en la tentación de un discurso con resentimiento social, que no se trata de eso y el Evangelio está por encima de todo ello. El sábado pasado nos presenta Lucas un caso que es verdaderamente aberrante. Un hombre con el brazo derecho paralizado. Jesús, en la sinagoga que iba allí a enseñar, siente compasión de este hombre y desea ardorosamente poderlo sanar. El problema es que es en día sábado, el día de descanso y sagrado para el pueblo de Israel. Nos dice el evangelista Lucas, rico en detalles, que los fariseos estaban literalmente al acecho para ver si Jesús efectivamente lo curaba en día sábado y encontrar de qué acusarlo. El dolor de Jesús no puede ser más grande. No se puede llamar hombre de Dios, no se puede ser un hombre religioso si anteponemos una ley a rajatabla de manera absurda y autoritaria por encima del bien, el bien supremo de devolverle la salud y la sanación a un ser humano. Jesús, que siempre fue un hombre tan libre, que como decíamos el sábado, mira siempre lo esencial de la vida, que es el amor, el servicio, la misericordia, lo puso en medio de la asamblea. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 6 al 11. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico: «Levántate y ponte ahí en medio». Él se levantó y se quedó en pie. Jesús le dijo: «Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir?» Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre: «Extiende el brazo». Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la misma línea del Evangelio de litúrgica en la sinagoga, y preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar a un hombre o dejarlo morir o dejarlo enfermo y con su dolor? Dice que la gente guardó silencio y Jesús, mirando en torno de él a todos, le dice al enfermo: extiende tu brazo, y lo sana. La reacción no puede ser más desconcertante de parte de los fariseos. Lejos de alegrarse, porque hay un hombre con poder, con unción para sanar a los paralíticos, porque es capaz de devolver la salud y la paz del corazón, nos dice que se pusieron furiosos, según las palabras del evangelista Lucas, y discutían qué tenían que hacer con Jesús, cómo acabar con él. Esto nos muestra lo que es un hombre con luz, con claridad en su corazón, que ve lo esencial
y lo que es un hombre ciego en su corazón, incapaz de reconocer que lo esencial de la vida es el servicio al hombre. Hoy damos gracias a Jesús porque nos enseñó que no nos podemos esclavizar de convenciones humanas. Nos muestra cómo nuestra economía hoy día es especialmente dura. Me impresiona los discursos también del Papa Francisco cuando concretamente en Lampedusa, esta isla al sur de Sicilia, en Italia, y con ocasión de uno de los primeros naufragios en el mar Mediterráneo que conoció en su pontificado Francisco de inmigrantes africanos hacia el sueño europeo, les dice que no nos podemos encerrar en burbujas de jabón, que no podemos dar la espalda al dolor de los necesitados, que esas economías más pudientes, más poderosas, más acomodadas del primer mundo, y hablaba a la vieja Europa, no puede dar la espalda al dolor de tantos inmigrantes que buscan una oportunidad de trabajo y de una mejor vida en un país europeo. Son las leyes económicas, son las leyes anti-inmigración, son las leyes de los hombres. Hace 2000 años una ley religiosa no se puede curar en sábado. Ahora es una ley económica, una ley política, una ley de migración. No se pueden recibir migrantes en nuestro continente. La historia